Mis hermanos, hoy vamos a volver a meditar en la palabra del Señor. Recuerden ustedes que todos estos domingos hemos estado en ese gran pasaje que involucra 5 capítulos del Evangelio según San Juan. Hemos comenzado en el capítulo 13 y ya estamos en el capítulo 17. Pero hoy quisiera que regresemos por esta fecha al capítulo 13, el versículo 20. Así que les ruego por favor que abran sus Biblias en el capítulo 13, versículo 20. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas son palabras del Señor Jesús y eso es lo que le da sentido a todo. Otra vez, recordemos, nuestro Salvador estaba reunido con los discípulos para celebrar la Pascua. Esta fue la última ocasión en que la Pascua fue celebrada como un sacramento vigente, válido del antiguo pacto. El antiguo pacto tenía el sacramento de la Pascua y el de la circuncisión. Cada creyente necesitaba ser circuncidado para iniciarse en la vida espiritual. Y cada creyente necesitaba celebrar la Pascua anualmente para conmemorar la obra de Dios. Lo mismo pasa con el nuevo pacto. Tenemos un sacramento de iniciación, que es el bautismo, y un sacramento de conmemoración, que es la Cena del Señor. Pues la Cena del Señor nació en la celebración de este último sacramento de la Pascua. Digo último en el sentido histórico. Ahora, es en medio de esa celebración que el Señor les dice tantas cosas que nos tomaría toda la vida estudiarlas en detalle. Pero ahora vamos a meditar en este versículo exclusivamente. En primer lugar, el Señor utiliza esa su frase introductoria que es: de cierto os digo. De cierto os digo. Así está en español, pero es solamente la traducción de 2 palabras, es decir, la repetición de una palabra en hebreo, que es amén. Así que realmente el Señor Jesús dijo, amén, amén. Nosotros solemos usar el amén al final de nuestras oraciones. Y es una forma de establecer que estamos adscribiéndonos a todo lo dicho. Es decir, que nosotros ponemos nuestra rúbrica verbal a nuestra petición, a nuestra propia oración. El Señor Jesús, en vez de decir amén al final, dijo muchas veces amén al principio, lo cual requiere que tomemos su palabra con toda la seriedad, porque es una ley para nosotros. Cuando dice amén, amén, o de cierto, muchas veces contradice lo que los hombres estaban diciendo, alguna confusión, alguna equivocación o hasta alguna herejía. El Señor corrigió a sus interlocutores diciéndoles, de cierto os digo, y plantea justo lo contrario a lo que ellos habían estado diciendo. En este caso no es así, porque no hay un diálogo propiamente, ellos no dicen nada, solamente el Señor hace la aclaración. En el versículo 19 había dicho, desde ahora os lo digo antes que suceda,
para que cuando suceda creáis. Y podría haberse quedado ahí, pero dice, creáis que yo soy. Ese yo soy es la proclamación del nombre de Dios. Así que en el nombre de Dios, Jehová, el Señor Jesús habla y dice, de cierto os digo. ¿Qué es lo que contiene? Y eso va en segundo lugar. Dice el Señor, el que recibe al que yo enviare. Por supuesto, entendemos que el Señor ha enviado algunas personas. La manera de decir eso es en griego el apóstol. El apóstol es el enviado, el comisionado, el encargado de cumplir una función, una misión de parte de alguien con autoridad. Así que es el maestro que reconocían algunos de los judíos, yo diría la mayoría de los judíos le reconocía como maestro, que ahora muestra realmente el grado de autoridad que tiene. Ese grado es del Señor. El Señor tiene sus apóstoles, es decir, sus comisionados. Esto está diciendo, el que recibe al que yo enviare, es decir, el que recibe a mi apóstol, me recibe a mí. Así, de esa manera es el grado de autoridad que confiere el Señor, de autoridad representativa. El apóstol representa a su Señor. Ahora, el Señor Jesús tuvo 12 apóstoles, uno de ellos, traidor, Judas, que fue reemplazado más tarde en cuanto a la organización humana por Matías, pero por el Señor mismo, por Pablo, de tal manera que Pablo es apóstol de Jesucristo, junto con los 11. Estos son los enviados de Jesús. Sin embargo, los enviados de Jesús han sido sostenidos a través del tiempo, algunos muy poco tiempo y han muerto, y finalmente todos ellos han perecido. Pero es la iglesia fundada sobre la doctrina de los apóstoles la que continúa la misión. Así que por eso la iglesia cristiana es realmente una iglesia apostólica. Y cada evangelista constituido dentro de la iglesia cristiana actúa de manera apostólica. No es un apóstol propiamente en el sentido pleno, pero actúa de manera apostólica en cuanto a llevar la autoridad del nombre de Jesús ante todo aquel que le oye cuando está predicando el evangelio. Hay una aclaración aún más profunda cuando vemos Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, que dice que el mismo Señor Jesús estableció a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros más como pastores y maestros. Significa que esos ministerios, aunque uno es llamado apostólico, son todos ellos establecidos por el mismo Señor Jesús y tienen la autoridad apostólica, y en esa autoridad es que actúan. Ahora estamos poniéndole atención al ministerio de la evangelización, porque eso es lo que dice, al que yo enviare. Cuando he recibido, el que le está recibiendo es como que me recibiera a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que le envió, obviamente, es el Padre Celestial. ¿Por qué este énfasis en la autoridad representativa que lleva el Señor Jesús de parte del Padre Celestial y cada predicador del Evangelio de parte de Jesús? Muchas veces los cristianos estamos tan apoltronados, tan tranquilos y tan negligentes, que hemos olvidado que la razón fundamental por la que estamos aquí en este mundo, todavía después de habernos convertido a Jesucristo, es porque debemos llevar adelante la gran misión de glorificar a Dios en primer lugar. Esa es nuestra responsabilidad de piedad. Pero, junto con eso, prácticamente en el mismo nivel, nuestra responsabilidad es comunicar el Evangelio a otras personas para salvación de ellas, porque todo el que cree será salvo. Así que, sabiendo que la salvación de muchas personas depende de que crean en el anuncio que nosotros les damos, y si no se los damos, es que estamos actuando con negligencia. Y en el Antiguo Testamento se nos dice que el que actúa negligentemente va a recibir una sanción muy grande de parte del Señor. El que hace la obra de Dios con negligencia no va a tener disculpa de parte del Señor. Todos nosotros debiéramos ser diligentes en cuanto a la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos yendo en el nombre del Señor y con su autoridad. Ahora, ¿cómo se lleva adelante todo esto en la práctica? Hermanos queridos, cada uno de nosotros tenemos acceso a diferentes personas, amigos, compañeros de oficina, miembros del sindicato, de la junta de vecinos, de la asociación de padres de familia, etc. Ahí donde estamos, tenemos contacto con otras personas, generalmente. Esas personas han sido puestas a nuestro alcance por el Señor, y el Señor quiere y manda que nosotros les comuniquemos el Evangelio de salvación. Donde fueres, tienes que recordar que tu primera misión es la de evangelista. Donde vayas, tal vez es fin de semana o tal vez es día hábil, no importa. Con quién te encuentres, tienes que saber, Dios te permitió estar ahí para que hables de Él y que lo hagas en su poderoso nombre. Otra vez, el Señor ha declarado, yo soy, versículo 5 o versículo 19, final, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Recibir a Jesucristo, en tercer lugar, es lo que hace la diferencia, es decir, es el punto de inflexión entre tinieblas y luz. Es el switch que marca la diferencia entre condenación y salvación. Recibir a Jesucristo es el objetivo establecido por Dios de toda predicación cristiana sincera. El apóstol Pablo dice que hay algunos que predican por contención, pero otros sinceramente. Yo supongo que cuando tú hablas de Jesucristo lo haces
sinceramente, es decir, con la intención de que tu oyente sea ganado para la causa de Cristo. Con esa intención, entonces, haces lo mejor posible en la exposición del Evangelio de gracia de nuestro Salvador y Señor. ¿Qué quieres obtener? ¿Qué quieres lograr? Que tu oyente reciba a Jesucristo. ¿Qué es recibir a Jesucristo? Esto no es tan difícil, pero recordemos previamente que este mismo Evangelio, en el capítulo 1, versículo 11, dice que el Señor Jesús, es decir, la luz del mundo, vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, el versículo 12 del capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente esa es la misma palabra que se usa aquí en este versículo. El que me recibe, dice Jesús, recibe al que me envió. El que le envió es el Padre Celestial. Por eso más adelante dice que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo hacen morada en el corazón del creyente a partir del momento en que éste, es decir, el sujeto humano, recibe al Dios Trino por la exposición del Evangelio que revela a Jesucristo. A quien nosotros anunciamos es a Jesucristo, el que nos envió. De Él necesitamos hablar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debiéramos hacerlo? Felizmente, en la Escritura tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, los sermones cristológicos en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? El apóstol Pedro habla delante de toda esa multitud reunida en Pentecostés. Y un poco más tarde a la otra multitud mayor todavía que estaba reunida en el atrio de Salomón, en la puerta la hermosa del templo de Jerusalén. 5,000 personas recibieron en ese entonces por la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que anunció Pedro? A Jesucristo. A Jesucristo que viene en el amor de Dios para ofrecer esa salvación tan grande. Una mano abierta con la cual rescata Dios a el oyente que cree, que recibe. Nuestra iglesia quiere alcanzar a otras personas. Hay retos diferentes en nuestros días, circunstancias diferentes. No podemos salir a la calle y convocar a la gente no puede aglomerarse. Eso es prohibido por una parte y es una prohibición con sentido. No quieren las autoridades que la gente se contagie con el coronavirus. Entonces, vamos a simplemente desistir de nuestro afán de comunicar el Evangelio a las multitudes. No. Dentro de nuestras posibilidades necesitamos hacer todo el esfuerzo para alcanzar el mayor número posible. Por eso, nuestra iglesia está ofreciendo conferencias al principio dictadas por un servidor, pero varios otros hermanos van a participar en ello. Estas conferencias no van a llegar prácticamente a nadie si tú no comunicas a tus amigos,
a tus parientes, a tus compañeros de trabajo, de oficina, de vecindario. Y eso lo podemos hacer por este mismo medio que es virtual, pero igualmente efectivo si es que se usa en el poder de Dios. Así que lo único que necesitas hacer es comunicar a tus amigos que hay estas conferencias según el rol de las células de la iglesia, y vamos a hacer otras con un llamamiento también general para toda la iglesia. Lo único que necesitas es hablar con la confianza que tienes en la amistad con algunos de estos personajes, amigos tuyos, y decirles, hay una conferencia a tal hora, incluirles en el link, y ellos van a poder ser alcanzados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos algo que decir, tenemos algo que anunciar. Mejor, tenemos a alguien a quien anunciar, a Jesucristo. Y tenemos que persuadir a todo hombre que vuelque sus ojos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el Evangelio. Entonces, hermanos queridos, es necesario que pongamos diligencia. Es muy interesante que algunos hermanos se inventan excusas y pretextos para no hacerlo. Y dicen que no manejan bien la tecnología o que sus amigos no tienen celulares. Miren, necesitamos sortear esas dificultades y llevar adelante este propósito de la Iglesia de Jesucristo, que en obediencia al mandato de nuestro Señor quiere alcanzar nuevas vidas, nuevas personas. Aquellos que están yéndose sin esperanza al lago de fuego pueden ser alcanzadas. El objetivo es, recuérdenlo bien, que reciban a Jesucristo. Cuando te reciben a ti para escucharte, hay esta promesa del Señor. Otra vez, prestemos atención al versículo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo voy a suponer que tú ya has recibido a Jesucristo. No seas egoísta. Comparte esto que tienes. En concreto, lo que el Señor quiere es que nosotros cumplamos con la gran comisión, yendo en su nombre y alcanzando a los perdidos. Para nosotros esa es una labor fuera de nuestras posibilidades y capacidades. Por eso necesitamos que Él nos empodere con su Espíritu Santo. En ese sentido, oremos, para que no veamos de reojo que otros hagan lo que nosotros tendríamos que hacer, que seamos responsables delante de Dios y que como Él nos envía, vayamos, así como Él fue cuando ha sido enviado por el Padre. Oremos. Nuestro Señor, Dios Santo, reconocemos que no hay labor más noble que la de evangelizar, comunicar la salvación que tú estás ofreciendo a todo pecador que se arrepiente y acude a ti. Que cada uno de nosotros obre como un evangelista, que convoque a los perdidos para salvación, que llamemos a nuestros amigos y conocidos y que muchos sean alcanzados para gloria de tu nombre y para salvación de ellos mismos. En el nombre de Jesús. Amén.